Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIA. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de auxiliar en enfermería y geriatría. Esta ponencia estará a cargo del licenciado Brian Vargas Caso. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Para la coordinación de la entrega de certificados en envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat de Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, licenciado. Le doy el pase. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es el licenciado Brian Vargas Caso. Bienvenidos a la capacitación otorgada por el Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Hoy nos toca hablar sobre el tema de auxiliar en enfermería y geriatría. Ya saben, cualquier duda o pregunta al finalizar la ponencia. De igual manera, en el chat se está dejando los números de WhatsApp para que puedan adquirir el material de estudio, las clases grabadas y el certificado. Muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a empezar hablando primero del aspecto del técnico auxiliar de enfermería. Nos indica, en este caso, obvias razones, ¿no? Para entender primeramente esta profesión, tenemos que desglosar lo que viene siendo la enfermería, ¿no? La enfermería. Enfermería, como ya saben, viene siendo el arte del cuidado más arte, ¿no? El cuidado de la persona. Ahora, este cuidado se enfoca a todos los niveles de etapa, ¿no? Ya sea niño, adultos mayores, y en este caso, a cualquier etapa de vida. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a tratar o vamos a nosotros a priorizar es el tema de la etapa geriátrica, ¿no? Etapa geriátrica, o comúnmente conocido como adultos mayores. Ahora bien, la profesión por sí trata, en este caso hablando universitariamente, de una carrera universitaria de 5 años, algunos inclusive tienen 6, el internado, el CERUM, etcétera, ¿no? Ahora, parte del auxiliar o técnico de enfermería, que en algunos, la mayoría tiene esta, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Coyuntura de si son iguales o son distintos. El técnico en enfermería, por favor, traten de silenciar sus audios para que puedan atender, por favor. El técnico en enfermería y el auxiliar de enfermería. En algunos países lo podríamos llamar, ambos vienen siendo iguales, pero en otros vienen siendo distintos, ¿no? El técnico de enfermería, en este caso en el país, Perú, como vamos a llamar en sí, presenta un estudio técnico, ¿no? Ya sea en cualquier instituto o cualquier otra entidad que te pueda dar en este caso, estos estudios, ¿no? El técnico de enfermería, al igual que el enfermero, presenta conocimientos tanto en niño, adulto, adulto mayor, gestantes, etcétera, ¿no? Esto se envasa a enfoques como por decir, nosotros tenemos áreas de hospitalización, áreas de, en este caso, promocionales y prevencionales. Entonces, todo esto, nosotros, o a lo menos la parte de técnico de enfermería, se envasa a eso, ¿no? Parte también del técnico de enfermería consta también de la parte geriátrica, ¿no? Ahora, el auxiliar de enfermería presenta conocimientos y estudios, ¿no? Estudios. En este caso, en nuestro país. Estudios correspondientes a una cierta área, ¿no? Puede haber un auxiliar de enfermería en inyectoterapias, auxiliar de enfermería en geriatría o auxiliar en enfermería en cualquier rama específica, ¿no? Entonces, para esto, algunos tienen estudios de 6, 7 u 8 meses, ¿no? Dependiendo ya de los cursos o capacitaciones que ustedes puedan tener. Entonces, el auxiliar de enfermería, cualquier persona que tenga estudios secundarios lo pueda realizar, al igual que la carrera del técnico de enfermería. Pero en ambas, en este caso, se desarrolla, a lo menos acá en Perú, de estas distintas maneras, ¿no? Una sí necesita un estudio de 3 años
la otra necesita conocimientos o cursos adquiridos para que así puedan fomentar, en este caso, el cuidado. Entonces, ambas, en qué se desarrollan? Netamente en cuidado, en este caso, comodidad y confort del paciente, porque la parte patológica, clínica y procedimental lo realiza el licenciado de enfermería, ¿no? Entonces ya la parte es en este caso, de igual manera clínica procedimental, en este caso, la parte farmacológica también lo hace ya el médico tratante, ¿no? Entonces, empezamos y partimos de este punto, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a borrar esto, por favor. Nosotros vamos a entender entonces el aspecto de auxiliar en enfermería, ¿no? Partiendo de este tema. Entonces, viene siendo un auxiliar de enfermería o qué aspectos va a empezar a tener este auxiliar de enfermería. Primero es la profesión netamente la rama de enfermería, ¿no? Como cualquier otra disciplina. Va a requerir en este caso criterios éticos y jurídicos que van a definir o reglamentar su ejercicio profesional. Pues, a diferencia de un licenciado de enfermería en este caso, el auxiliar de enfermería es netamente cuidado, comodidad y confort, ¿no? Para esto nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, obviamente nosotros ser simplemente, en este caso, profesionales de la salud, como llamamos, la parte que tienen que tener en cuenta y muy importante es la parte ética y jurídica. ¿Ética de qué aspecto? Ya saben, del cuidado humanizado que nosotros tenemos que tener, ¿no? El cuidado humanizado, en este caso, a la etapa pediátrica, ¿no? A los adultos mayores. Jurídico, ¿por qué? Porque estás atendiendo o estás tratando con personas, no estás tratando con una máquina, no estás tratando con una mesa, un lapicero, etcétera, un edificio, no. Estás tratando netamente con una persona. Entonces, los aspectos éticos, o sea, de cuidado humanizado que tú vas a tener frente a tu paciente, se van a ver, en este caso, eh, van a ver enrubados por un buen camino o por un mal camino, ¿no? En un buen camino decimos que nosotros tenemos buena ética, buen cuidado humanizado, atendemos correctamente a nuestro paciente, le damos todo el confort y necesidad que necesita este paciente, pero algunos no respetamos esto, entonces nos vamos por el lado equivocado y entonces, ¿qué somos? Pero profesionales que no nos van a contratar, no vamos a tener en este caso la aceptación de la familia, vamos a tener problemas porque no hemos hecho tal cosa o hemos hecho algún procedimiento sin autorización, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte jurídica que involucra tanto al paciente como al profesional. Entonces, es netamente demandable. Entonces, por eso también tiene que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, el ejercicio por fin de la auxiliar de enfermería, como les dije, es en base a esto, ético y jurídico, ¿no? Los aspectos legales que se mantiene dentro de la enfermería viene siendo la negligencia, ignorancia y falsedad. La negligencia es el descuido o abandono del paciente que realiza, en este caso, el auxiliar. Nosotros, como auxiliares de enfermería, vamos a tener, por decir, un contrato, ¿no? Por 2, 3, 4, 5, un año, imaginemos. Este contrato va a tener ciertas especificidades en la cual nos va a decir, de tal hora a tal hora van a atender al paciente, les van a dar tales cosas, vas a hacer tales cosas. Entonces tú vas a leer tu contrato, si te conviene firmas y si no, también sigues buscando más trabajo, ¿no? Entonces la negligencia que nos indica es que nosotros no cumplimos ese contrato o abandonamos el contrato. Entonces acá entra la parte de la negligencia por parte del personal que está empezando a tener el cuidado del paciente. La ignorancia es que no cuenta con los conocimientos necesarios. Algunos toman en este caso, las capacitaciones netamente geriátricos, pero olvidan algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por decir, el enfermero le encarga al auxiliar que haga, por decir, un cambio de pañal o cambie de movimiento cada 2 horas. Pero tú como auxiliar de enfermería no sabes qué es un cambio de posición, no sabes las posiciones anatómicas que requiere el paciente. Entonces, tú por ignorancia vas a cometer un acto que no se debe, ¿no? Entonces, si te dicen, lateralízalo de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, tú no sabes qué es un decúbito lateral, no sabes qué es un lateral izquierdo, lateral derecho, imaginemos, y tú qué es lo que haces al paciente, por decirlo, lo pones en no, o sea, la boca abajo. Y este paciente, por decir, era un paciente asmático con problemas EPOC.
¿no? Y dicen, ponle posición semifogle. Es una posición semifogle. Entonces, todo esto es ignorancia o desconocimiento de lo que tú estás haciendo. Si un paciente con problemas respiratorios que está en una posición semifowler, o sea, la posición semifowler es esto, ¿no? En un ángulo casi de 45. La posición Fowler es completa, un ángulo de 90 grados, perdón. Entonces, nosotros, por desconocimiento, hacemos al paciente posición supina hacia la cabeza, mirando hacia la cama o la pancita con la cama. ¿Qué es lo que hace? Este paciente se va a asfixiar, ¿no? Y por último se puede morir. Entonces, por ignorancia o por desconocimiento, tú tratas mal al paciente y puedes ocasionar la muerte, ¿no? Ese es un aspecto legal. Luego el aspecto de la falsedad. Es la falta de veracidad en el manejo de datos de información documentados, rendir declaraciones, ¿no? Por decir, muere el señor que tú estabas cuidando, ¿no? Murió por alguna asfixia, imaginemos. El señor tenía algún tipo de alimentación enteral, o sea, una sonda nasogástrica. Allá, el paciente tiene esta zona nasogástrica. Falleció el señor por una aspiración y tú, en tu declaración o en tu manejo que das, dices, el paciente durmió cómodamente el día tal, pero amaneció muerto. No sé por qué, seguro por la edad, pero en su necropsia sale que es una asfixia, ¿no? Tal vez no has lavado la sonda, no has cuidado bien la sonda y el paciente se asfixió, o has dado mal el alimento, o por un descuido tú has jalado, en este caso, la zona nasogástrica y el paciente se aspiró. Entonces, la falsedad es eso, ¿no? Tratar de encubrir algo que por tu propio procedimiento que has realizado se ha cometido, ¿no? Entonces, el otro también es la falsedad, el de presentar documentos indebidos, ya saben todo esto, ¿no? Entonces, lo más importante en los aspectos legales dentro de auxiliar de enfermería vienen siendo estos tres puntos, ¿no? Recuerden, negligencia, ignorancia y falsedad. Los aspectos éticos, ya saben, es la ciencia del comportamiento humano, con valores y principios que toda persona debe tener. Una ética formativa, de igual manera, se encarga del comportamiento, costumbre, valores y principios. Las éticas generales se ocupa fundamentalmente de los valores, principios y normas. La ética informativa es la disciplina que estudia los valores y principios y normas relacionadas con lo lícito o lo lícito, ¿no? La ética especial trata de normas y valores en un campo específico, ya sea en un área geriátrica, etapa de gestante, etcétera. Luego la delegación viene siendo la configuración o supervisión de la enfermería que va a delegar tareas a su personal de apoyo. O sea, el enfermero puede delegar tareas o funciones basadas a su experiencia del auxiliar de enfermería. Si el auxiliar de enfermería te dice, yo ya tengo conocimientos, he atendido pacientes, sé el manejo de inyectoterapia, ok, yo te voy a delegar a tal paciente para que haga tal procedimiento. Tú como auxiliar de enfermería debes tener este conocimiento y hacerlo, ¿no? Entonces, eso es siempre y cuando el enfermero sepa que tú tienes esta pericia, ¿no? Para poder hacerlo. En cambio, las funciones derivadas es cuando se le dé el cuidado proporcionado más tiempo para que así los supervisores de enfermería realicen tareas especializadas que no puedan ser asignadas, ¿no? En este caso, esto vemos más en hospitalización, por si el enfermero sí se encarga mucho del tema procedimental como canalizaciones, inyectoterapias, nebulizaciones o algunas veces inclusive hacen curaciones, mientras el personal técnico lo que hace es confort y comodidad de funciones vitales, ¿no? Entonces, esas son las funciones derivadas. La descripción del puesto de trabajo de enfermería en este caso es auxiliar también de igual manera al médico en actividades relacionadas con la salud y el control del aspecto médico, ¿no? Entonces tú como auxiliar de enfermería también puedes trabajar como un apoyo médico, en este caso puedes pesar al paciente, guiar al paciente, de igual manera en lo que es netamente técnicos de enfermería que están relacionados a la geriatría, trabajan todo lo que es MINSA, ¿no? Algunos en salud. Entonces, hay algunas entidades que tienen especialidad geriátrica, ¿no? Entonces, cuando el enfermero, por decir, tiene 5 pacientes geriátricos y se está dedicando mucho con 3, el técnico de enfermería hace la función del enfermero con los 2 pacientes restantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen el control, en este caso, de los resultados, información al médico, hacen su limpieza del geronto, entonces hace procedimientos ya un poco más delegativos, ¿no? Que pueden ser inclusive hasta inyectoterapias, siempre y cuando se tengan, ¿no? Los cursos que se necesitan.
Las especificaciones, ya saben, las habilidades necesarias, características personales, la licenciatura, en este caso es para enfermería, el título de igual manera es para el técnico de enfermería, ¿no? Y para lo que viene siendo auxiliar de enfermería, vienen siendo los certificados, ¿no? Este certificado yo les recomiendo que en este caso lo tengan así guardados, los cursos que están haciendo, ¿no? Porque hay una institución que brinda para formar auxiliares de enfermería que, no sé, no me equivoco, que estén en 7 u 8 meses de estudio, ¿no? Y salen como auxiliares de enfermería avalados por el Estado. Entonces, esto lo que nosotros hacemos son cursos de actualización para que sepan qué manera manejar o qué es la parte geriátrica, ¿no? Entonces, vamos a hablar netamente ahora de lo que viene siendo gerontología, ¿no? Entonces, para eso primero tenemos que saber nosotros qué es, en este caso, correspondiente a la geriatría. Primero, la edad cronológica. ¿Qué es una edad cronológica? Y todo el mundo debe saber. Es la edad actual que se tiene en años desde el nacimiento, ¿no? Ya saben, restar fecha actual menos fecha de nacimiento y te da la edad cronológica en años, meses y días. Seguimos. La edad biológica es la impresión en la extensión del daño que tiene un individuo según su apariencia debido al paso de los años. Y la geriatría, gerontología clínica, es la rama de la medicina que se preocupa de la prevención, rehabilitación, tratamiento de las enfermedades comunes en los ancianos o adultos mayores y para así hacer su reinserción social en la comunidad. Entonces, la geriatría viene siendo una rama de la gerontología, la cual nosotros vamos a poder atender a los adultos mayores para reincorporar a su sociedad, ¿no? La gerontología básica es la ciencia que se va a dedicar a estudiar causas y mecanismos intrínsecos del proceso del envejecimiento y repercusiones en los distintos órganos y tejidos. La gerontología social va a ser la disciplina que estudia las implicancias, repercusiones sociales de una población que envejece, y la gerocultura, senectocultura, gerofilaxis o gerontología preventiva es la ciencia y arte de cuidar a los ancianos que van a hacerlo, ¿no? En este caso están en 50, 55 años que están entrando a esta etapa de adulto mayor. Y el adulto mayor es, por definición, las personas mayores de 60 años. En algunos países que son desarrollados son mayores ya de 65 años. Un anciano adulto mayor y una gerontología social, ¿no? Una persona senil pertenece a la vejez. Sobrevida es la duración de vida de un individuo. La longevidad o máxima sobrevida es el número teórico, ¿no?, que se tiene. La expectativa de vida es el cálculo número de años y el envejecimiento en sí es el conjunto de modificaciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas y funcionales que aparecen como consecuencia de la acción sobre nuestra vida. Entonces, lo que nos importa a nosotros como auxiliares, ¿qué viene siendo? El procedimiento del envejecimiento, ¿no? Y esa es una diferencia de un anciano sano y enfermo. El anciano sano es una persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad, ¿no? Que rara vez se tiene. Y que lo consideramos nosotros es que presente una buena capacidad funcional, porque la mayoría de adultos mayores siempre llegan con alguna enfermedad de base, ¿no? Entonces, un anciano sano por lo que se caracteriza es por tener una capacidad funcional, una independencia para actividades básicas de la vida diaria y una buena, en este caso, sociabilización y sin alteración mental social derivada en su estado de salud, ¿no? El anciano sano, como les dije, va a presentar una buena capacidad funcional, una independencia para las actividades básicas. Eso es lo que nosotros como auxiliares debemos evaluar, es esto. Actividades básicas que va a tener el adulto mayor, ¿no? Entonces, van a ser sus actividades básicas. El de poder cambiarse solo, el de poder comprar sus cosas solo, el de poder caminar solo, ir al servicio higiénico solo, el bañarse solo. Actividades básicas que va a hacer el adulto mayor. Un adulto, o perdón, un anciano, en este caso enfermo, como lo podríamos llamar, va a ser una persona de adulta mayor que presente enfermedades agudas y que presenten en este caso algún tipo de ingreso a hospitales o que no suelen presentar enfermedades importantes ni problemas mentales ni sociales. Entonces, un anciano enfermo con un anciano adulto, ¿no? El anciano frágil es lo que también vamos a estudiar. Es el anciano que conserva su independencia de manera precaria
quien se encuentra en situación de alto riesgo de volverse dependiente, ¿no? Lo que buscamos nosotros en geriatría es que el adulto mayor se vuelva independiente. Por eso decimos que el adulto mayor tiene que reincorporarse o reinsertarse a lo que viene siendo, perdón, lo que viene siendo a la vida cotidiana, ¿no? El paciente geriátrico, lo conocen, es un paciente de edad avanzada, con varias enfermedades de bases crónicas. Bien, ¿qué funciones vamos a tener nosotros dentro de la auxiliar de enfermería? Primero en el centro de día, ¿no? El servicio que se va a ofrecer dentro del centro es primero un amplio servicio social, cultural, educativo y recreativo. Entonces, no solamente es de hospitalizar al adulto mayor y ya que el adulto mayor se quede ahí, ¿no? Con pastillas o cualquier otro concepto, sino a la vez va a tener un servicio social, ¿qué quiere decir? No va a encontrar niños, sino va a encontrar a personas de su misma edad que va a empezar a socializar. Educativos, ¿por qué? Porque va a haber un auxiliar o un técnico de enfermería que va a empezar a brindarles libros, folletos para que puedan ellos leer o distraerse en algo que a ellos les pueda gustar. Hay algunos adultos mayores que tal vez les gusta la música, entonces están en una sala, un ambiente donde es pura música, hay otro ambiente donde es pura juegos que el adulto mayor tal vez está empezando a sacar, la mayoría que vemos es sacar chapitas o estar pintando, algunos inclusive les gusta algún tipo de instrumento y están empezando a cantar. Entonces, todo esto es centro geriátrico, ¿no? Después, proporcionar diversión, comidas y combatir la soledad de igual manera, y adecuados para personas que necesitan cuidado, ojo, cuidado, que tienen problemas de movilidad, riesgo de caídas, pérdida de memoria y que viven solos o con familiares que están muy sobrecargados. También se ofrece terapia ocupacional, atención médica, atención de enfermería y van a estar visitados por podólogos, dentistas, fisioterapeutas y por último van a disponer de servicios de peluquería. Ese es un centro geriátrico. Directas en este caso van a recibir despedir a los enfermos ayudándoles a acomodarse, recoger en este caso las notas que envían los familiares, la medicación de cada enfermo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar. Siempre que nosotros vamos a revisar los medicamentos que toca cada paciente, ojo, tienen que revisar siempre la prescripción, ¿no? Que esté en la historia clínica y eso coincida con las notas de evolución y a la vez coincida con la receta. Ojo, porque hay algunos casos que se equivocan de receta porque hay personas que tienen el mismo nombre, inclusive hasta el mismo apellido, se confunden y ahí hay un problema ético de negligencia, otro de ignorancia, ¿no? Porque hay desconocimiento. Algunos agarran la receta y dicen, el señor Juan, pero hay otro señor Juan a la izquierda, entonces confunden los medicamentos y al final pasa lo que no debe pasar. Ayudar a la supervisión y la higiene del aseo personal. De igual manera, ¿cómo es una higiene? Tienen dos tipos de higiene. Lo primero que van a hacer es un baño a esponja, como lo podríamos llamar. El otro, un baño en este caso, a cuerpo completo, ¿no? Esponja, ¿qué quiere decir? Es más usado en las personas que no deambulan, ¿no? Entonces, las personas se utiliza pañitos o tapitos con agua tibia y empiecen primero como a frotar nada más, ¿no? Pasar simplemente el trapo primero por la cabeza, ya saben, luego sigue la cara, luego la parte del tronco, los brazos, las piernas, luego la parte genital y por último el ano, ¿no? Recuerden, siempre empiecen desde lo más limpio hasta lo más sucio. La parte del ano se considera la parte más sucia, por eso se termina en la parte del ano. Ayudar y supervisar en este caso lo que viene siendo el World Court. En la mayoría nosotros trabajamos en lo que viene siendo atención directa, ¿no? Hay algunas personas, ojo, no digo todas, que, no sé, tal vez tengan más aprecio por otro, ¿no? Entonces, cuando de por sí es un momento de la comida, le aumenta un pancito más, una frutita más, o no sé, algo más, ¿no? Que digan, no, tienen preferencia con este señor es por algo, ¿sí? Esto los adultos mayores lo toman como, no sé, como un desprecio para ellos. Entonces, recuerden que todos los adultos mayores son como niños. Entonces, es igual que tú tienes dos niños y a un niño le das más cosas que al otro,
obviamente un niño se va a sentir mal, el otro feliz. El otro se va a sentir más querido y el otro menos querido. Entonces, es lo mismo en los adultos mayores, pero la diferencia es que en estos adultos mayores lo que les trae, en este caso esto, es que empiezan a tener estrés, no van a comer bien, no van a querer recrearse, no van a querer salir porque van a sentir que nadie los quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no come bien, va a haber una desnutrición. Entonces, va a ser más adelante vamos a hablar de los criterios que se va a ver en la fragilidad. Va a bajar de peso rápidamente. Luego, ¿qué va a pasar? El adulto mayor no va a empezar a caminar. ¿Qué es lo que se requiere en un adulto mayor? Que camine. Entonces, ya tenemos ahí sedentarismo, riesgo para osteoporosis o artritis, perdón, riesgo para artritis. Luego tenemos, en este caso, eh, el criterio 1 para llegar a fragilidad de un adulto mayor. Con estos tres, el señor, ojo, el adulto mayor, uno no va a poder recuperarse, otro va a tener que usar algún tipo de alimentación para enterar que no queremos. Entonces, pues, van a querer meterle sondas, van a querer canalizar para hacer una alimentación integral, etcétera. Entonces, todo esto se evita con estas cosas, ¿no? Por eso es muy importante ser equitativos con todos. Entonces, eso es muy importante también, en este caso, hablar con cada uno de los adultos mayores, porque no todos van a tener la misma dieta. Hay algunos que tienen una dieta blanda, otros tienen tal vez una dieta más líquida. Entonces, eso se tiene que conversar con el adulto mayor. Entonces, no solamente es ir a nuestro establecimiento a nuestro centro geriátrico y decirle, ah, come, ahí está tu comida. Pero tú no sabes cómo se siente el adulto mayor por dentro, ¿no? Por eso es muy importante, lo más importante en lo que viene siendo geriatría es la comunicación con el adulto mayor. Tú conversas con un adulto mayor, este adulto mayor se siente amado, se siente el anciano más querido del mundo, y vas a ver que el señor corre, camina, cuando está solo, está echado en su cama, para triste, no ni quiere ni comer, no termina los alimentos que le dan. Entonces, lo importante ya es comunicarse, ¿no? Luego repartir las bandejas, que es muy importante, ayudar a la supervisión de la deambulación. Ustedes también tienen que tener, en este caso, los adultos mayores que deambulan por su propia voluntad, adultos mayores que necesitan apoyo. Entonces, ustedes tienen que estar con el que necesita más apoyo, ¿no? Para que así puedan trasladar, para que él también pueda recrearse, para que él también pueda disfrutar de lo que le ofrece el centro geriátrico, ¿no? El tema de terapia ocupacional de igual manera lo realiza el enfermero. Detección de problemas mediante la observación. En este caso, esto es muy importante que ustedes lo noten. Como el auxiliar de enfermería está netamente con el paciente, cuando le das o alcanzas una revista, a veces se quedan conversando y el adulto mayor empieza a balbucear, ¿no? Palabras que no miran o se empieza a acercar al periódico. Entonces tú en ahí lo que puedes hacer es verificar si está leyendo correctamente las letras que aparecen en el periódico y si no, estás detectando un problema visual. Otro, cuando tú conversas ya no te escucha, o escucha otras cosas, ya estás detectando un problema auditivo. Entonces, no siendo médico, no siendo enfermero, has detectado dos cosas importantes que se tiene que detectar sí o sí en un adulto mayor. Porque es como cualquier persona, ¿no? Por decir, los alimentos, ¿por dónde entran? Primero entran por la vista, luego por el olfato y por último, la boca. Entonces, es lo mismo en el adulto mayor. Cuando uno quiere divertirse, cuando es un adulto mayor, primero ve qué es lo que hay. Si tú no miras nada, vas a ver como todo blanco o todo borroso. No te va a llamar la atención. Lo otro, en la comida de igual manera, no vas a ver qué comida es, si es pollo, si es carne, si es pavo, si es chancho, si es pescado, lo que sea. Si no te entra por los ojos, no vas a tener apetito. Entonces, por eso es muy importante detectar estos problemas. Y esto se detecta en la evaluación o en la primera entrevista que tienes con el adulto mayor. ¿Y quién recibe el adulto mayor? El auxiliar de enfermería. Y ustedes, desde ese momento, detectan todo esto, se van a ganar la confianza del enfermero, del médico. Van a estar más al lado de ellos, van a dar más actividades, van a tener más conocimiento de muchos campos y van a ser inclusive casi jefes de su propia área, ¿no? Entonces tienen que ser muy observadores en todo. Apoyo psicológico siempre tiene que haber y refuerzo positivo de los logros. Recuerden que algunos adultos mayores están ahí por propia voluntad de sus hijos. No es que los abuelitos digan, ah, yo quiero irme a un centro geriátrico porque hay ahí de mi edad, voy a estar feliz. No. Los propios hijos los abandonan, hay algunos adultos mayores que viven ya solos,
no saben ni de sus hijos, ¿no? Entonces aparecen en un centro geriátrico, ¿no? Tal vez están en la calle, que se han ido a un refugio, etcétera. Entonces, lo que ellos necesitan es netamente apoyo psicológico. Como les dije, párenlo con un niño. Un niño necesita afecto, necesita cariño, necesita que lo mimen, necesita escuchar esas palabras que escuchar de niño, ¿no? De muy bien, lo has logrado, eres el mejor, yo te quiero, no pienses así, sigue adelante, no te dejes caer. Entonces, todo esto lo anima al adulto mayor. Entonces, cuando un adulto mayor está animoso, es una recuperación, pero favorable, lo que no podías hacer en una semana, porque algunas personas, no digo todos, piensan que la medicina es lo que les va a ayudar, ¿no? O el tratamiento que les da es lo que les va a ayudar. No, también es la comunicación. Si ellos están tristes, no van a ni querer tomar su medicamento. Están alegres, toman su medicamento, van a jugar y tú lo ves como una persona sana por más enfermedades que tenga, ¿no? Actividades de mantenimiento que se va a hacer, en este caso la reposición del material. En algunos casos, en la terapia ocupacional o en la terapia física que utilizan, en este caso el auxiliar de enfermería asistente en terapia física, va a tener que conocer qué es lo que se hace. Entonces, para eso tiene que estar en constante comunicación con el fisioterapeuta o el tecnólogo médico, ¿no? Va a ser el procedimiento. Para eso nosotros tenemos que conocer los materiales que se va a utilizar, dónde tiene que ir y dónde tiene que utilizar y con qué persona, ¿no? Limpieza y desinfección, eso es lo más importante porque los adultos mayores, en este caso al disminuir el envejecimiento, perdón, el proceso de envejecimiento también disminuye el proceso de inmunidad. La orientación y reposición del material y mantenimiento de las camas y valoración de, en este caso, las camillas, ¿no? En la residencia, en este caso, la atención sociosanitaria de igual manera, en el que viven temporal o permanentemente, preparar y distribuir, en este caso, administración de las comidas, ayudar a los enfermos en lo que viene siendo higiene personal, sus necesidades fisiológicas, hacer las camas, vigilar la limpieza de las habitaciones, recoger y disponer de la ropa usada y enviar a la lavandería, ayudar al dúo, en este caso también a la administración de medicamentos cuando es administración oral, ¿no? Ustedes netamente van a empezar por administración oral, pastillas que, ojo, recuerden los 10 correctos que tienen que conocer. ¿Cuáles son estos 10 correctos? Primero, paciente correcto, ¿no? Segundo, la hora correcta, la dosis correcta. Después, ¿qué sigue? Junto con la receta correcta. Luego de esto, nosotros sí o sí tenemos que ver, aunque sea 3, 5 veces, la dosis que le corresponde. Por decir, hay medicamentos que vienen, por decir, de 50 miligramos, ¿no? Pero en la receta te dice, tienes que administrar 20 a 25 miligramos. Algunos no leen esto y de frente le dan la pastilla. Entonces, ¿qué ocasiona? Una sobredosis, ¿no? De igual recoger datos clínicos y termométricos. Acompañar la residencia, involucrar nociones de autocuidado y de educación, colaborar el mantenimiento de las prótesis, ayudar al cuidado de mantenimiento, acompañar al residentado en los ejercicios físicos, estimular el desarrollo de actividades de entretenimiento, ¿no? Y en el domicilio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque también tenemos, en este caso, apoyo domiciliario, ¿no? Ojo, esto estoy hablando netamente para personas que tal vez están pensando trabajar en el MINSA, que hay entidades que también cubren esto. Preparación de la visita, siempre se va a ordenar la historia y los informes de alta, porque cuando hacen visita, la mayoría de ellos van en alta. Siempre se avisa telefónicamente, mantenimiento y reposición de los materiales que se va a usar y el transporte para las pruebas analíticas que se puede hacer, ¿no? Las actividades. Entonces, primero, ¿qué se evalúa? Actividades de cuidado y supervisión. Vemos la higiene, cómo está la higiene, vestido y estado de la piel. Si los adultos mayores viven solos, tenemos que ver cómo están, en este caso, tal vez oliendo, cómo están vestidos, si no se han cambiado, cómo está la piel, se están movilizando, se alimenta solo, va al baño solo. Entonces, acá ya estamos descubriendo que la parte de la dependencia o independencia. Ya saben, higiene, vestido y estado de la piel, seguido de se mueve solo, camina solo, va al mercado solo, compra solo, come solo, se prepara tal vez su alimento solo, y la eliminación de si es que va al baño solo, se lava solo, se baña solo.
establece en este caso los puntos o las pautas que se va a utilizar, se colabora en este caso para hacer procedimientos por si administración de enemas, sondajes, curas, etcétera. Entonces, para eso usted también tiene que saber qué es el procedimiento de todo esto, ¿no? Para una sonda nasogástrica, imaginemos, ¿qué se necesita? La sonda, en este caso los esparadrapos, la gasa para poder limpiar las fosas nasales, el agua tibio, lubricante. Entonces, todo esto, para hacer el procedimiento, tú tienes que hacer el apoyo. Educación sanitaria y, por último, el apoyo psicológico del enfermero y su familia. La parte geriátrica es muy amplia. Lo que vamos a hablar hoy es netamente de, en este caso, los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para hacer una valoración integral del equipo multidisciplinario. Entonces, para esto, ¿qué vamos a tener? Los niveles de asistencia: agudos, media estancia, larga estancia, hospital de día y atención domiciliaria. Entonces, acá, el punto clave que vamos a pasar: la situación de los adultos mayores que se encuentran en Perú. ¿Qué son las primeras causas de muerte de estos adultos mayores o discapacidad? Primero, existen lo más común, accidentes cerebrovasculares, que son provocados tal vez por trastornos depresivos bipolares, enfermedad de Alzheimer y otras demencias que va a ser una discapacidad, anomalías de refracción ocular o cataratas, sordera, dolor de espalda y cuello. Vamos a tener también enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cirrosis hepática, cáncer de estómago, cardiopatías, isquemia, hipertensión, cáncer de recto de colon, caídas, diabetes, osteoartritis. Entonces, todo esto son las primeras causas de muerte y de discapacidad que existe en el Perú. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar netamente, ¿no?, es de cómo afecta esto a los adultos mayores, ¿no? El sexo en este caso es importante. Se ha visto, ojo, se ha visto, en la mayoría de estos hay una mayor expectativa de vida en la mujer, ojo, y una mayor mortalidad en los varones o en la parte masculina. El fenómeno va a ser universal y más acentuado en países desarrollados. Las mujeres con más de 64 años son 1 de 10 de la población. El estado civil se asocia a riesgos de mortalidad, mayor sobrevivencia de casados sobre los solteros, divorciados y viudos. La condición de viuda aumenta a partir de los 55 años de edad, que también influye, ¿no? La salud, ya saben, en este caso se acostumbra a ver las partes negativas, ¿no? Acá quiero hacerles un punto muy importante. Es netamente fisiológico, ¿no? Entonces, acá vamos a ver. Envejecimiento. Recuerden esto, ¿ah? El envejecimiento es un proceso, ojo, es un proceso que todos vamos a pasar, todos. Este es un proceso, más no una patología. Recuerden eso. El envejecimiento, al ser un proceso, ojo, al ser un proceso, va a tener características en los geriatras. ¿Qué viene siendo? Primero, este proceso de envejecimiento lo que va a traer es disminución de ¿qué? De la musculatura y aumento del tejido adiposo. Por eso la mayoría de adultos mayores ven, ¿no?, la piel más colgadita, la barriguita hinchada. En este caso la parte de los senos está casi caído, en los hombres se nota más, igual en las mujeres la piel está casi colgada, ¿no? ¿Por qué? Porque está disminuyendo la parte de la musculatura y está aumentando la parte del tejido adiposo. Ojo, entonces lo otro, al disminuir la parte de la musculatura, la parte ósea de igual manera empieza a alterarse, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar en algunos? Osteoporosis, causada por la descalcificación de los huesos. ¿Quién causa la descalcificación de los huesos? La menopausia. La menopausia hace que se descalcifiquen los huesos mucho más, genere osteoporosis, por eso la osteoporosis es más en mujeres, o artritis también. Por eso es más en mujeres que en hombres. Ojo. Otra característica del adulto mayor: todas las enfermedades que ellos van a presentar, en este caso, son
se me olvidó el nombrecito, pero no son, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Se me fue el nombrecito, perdón. Ya, a ver, todas esas enfermedades que van a presentar, imaginemos, un resfrío o como lo llaman, o una faga, ¿no? Una faringitis, una faringoamigdalitis, imaginemos. ¿Qué es lo que tiene que presentar? Lo común, ¿cómo lo llamamos? Fiebre, después dolor de garganta, secreción nasal, tos, ¿no? Este es un signo clásico de una faga, ¿no? De una faringoamigdalitis. Esto es lo que tiene que darle, ¿sí o no? Estos son los síntomas. Pero en el adulto mayor no, es atípico, ahí está. Es atípico. ¿Qué quiere decir atípico? Este adulto mayor puede estar sufriendo un paro cardíaco, pero va a estar normal, sentadito, tranquilo. Eso es atípico, porque un paro cardíaco, ¿qué es lo primero que se va a presentar? Adormecimiento, ¿no? Del brazo izquierdo, o entucimiento, después se va adormecimiento de la mandíbula, del cuello a la mandíbula, es un presigno de un paro cardíaco, un infarto cardíaco, ¿no? Entonces, pero en adulto mayor no, al adulto mayor le puede estar dando un paro cardíaco y el adulto mayor puede estar hablando, viendo su tele, no le da esos síntomas. Por eso se dice que las enfermedades son atípicas y tenemos que tener mucho cuidado, porque les cuento una experiencia que hubo un adulto mayor, vino caminando, sonriente y hablando. Esos 10 minutos le optaron. ¿Por qué? Porque estaba generando una peritonitis. El adulto mayor no tenía dolor de estómago, no tenía fiebre, estaba tranquilo. Lo único que él sentía era que no podía, en este caso, defecar, ni estreñimiento. Pero por lo demás estaba caminando, saltando, riendo, alegre. Solo los 10 minutos le tomaron una ecografía, descubrieron que estaba haciendo peritonitis. 15 minutos más, el señor se moría por hacer una infección, eh, un shock aséptico, como le llamamos, o sea, una superinfección. Entonces, recuerden, todos los adultos mayores tienen enfermedades atípicas. Ojo, enfermedades atípicas. Lo siguiente, todo adulto mayor va a tener polimedicamentos, o sea, múltiples medicamentos. El adulto mayor no solo va a tener una enfermedad, va a tener múltiples enfermedades. Este adulto mayor puede tener y a la vez tener diabetes mellitus, a la vez tener enfermedades de Parkinson. Entonces, los adultos mayores se caracterizan la mayoría por eso. Tienen múltiples enfermedades y por eso tienen múltiples medicamentos. Por eso, nosotros como auxiliar de enfermería, ya les dije desde un principio, rotular los medicamentos, saber los horarios que tiene que tomar. Primero, saber qué enfermedades tiene el paciente. Segundo, qué medicamentos toma. Tercero, cada cuánto toma. Cuarto, cuánto le toca. Como les dije el anterior ejemplo. Si en tu receta dice 25 miligramos, pero en tu tableta ves 50 miligramos, hay algunos que no miran y de frente le dan esa pastilla y que hacen una sobredosis. Siempre verificar la indicación y la presentación viene, porque hay medicamentos que vienen por decir de 100, pero te indican 50. Entonces, ¿qué es lo que haces? Obviamente parte de la pastilla, ¿no? Pero si es en jarabe, ya saben, sacar por aspa simple. La aspa simple les explico en un momentito. Entonces, por eso es importante esto. Recuerden, todos los pacientes geriátricos van a tener las enfermedades atípicas. ¿Por qué? Porque no se van a presentar con los mismos síntomas. Múltiples patologías, ¿no? Hipertensiones, diabetes mellitus, obesidad, EPOX, artrosis, osteoporosis, Parkinson, deterioro cognitivo, y van a tener distintos tratamientos para cada uno de ellos. Después van a presentar síndromes geriátricos. Los síndromes son provocados por la fragilidad. ¿Y cómo se saca una fragilidad? Ahorita vamos a ver los criterios del síndrome de fragilidad. Entonces, criterios presentamos en los síndromes de fragilidad que se ha dado Fry? Primero, la pérdida de peso involuntario. Es el primer signo, ojo, el primer signo. Pérdida de peso de involuntario es mayor o igual a 4 o 5 kilogramos por año. Ejemplo, mi paciente llegó con 50 kilogramos, ¿no? 50 kilogramos. Al cabo de 6 meses, ojo, al cabo de 6 meses, este paciente come mucho, come bien, alimenta todo, pero está disminuyendo de peso y es raro. Tú dices, no, pero si él está comiendo, él tiene buen apetito, come sus 3 comidas al día, inclusive come 5 platos, pero ha disminuido de peso. O hay un punto, criterio de síndrome de fragilidad, ya tenemos un punto.
Sentimiento de agotamiento general. Se levanta el paciente de su cama y siente que ya ha hecho un esfuerzo pero sobrehumano. Ya dice, no, siento que he caminado hasta la muralla china, pero ya no doy, te dice, no. Ese es un agotamiento general. Debilidad de la fuerza de, en este caso, de presión. Entonces, para eso nosotros sacamos factor presión, ¿cómo? Utilizamos algún tipo de objetos que se utilicen en este caso en la entrevista para ver cuánta fuerza tiene, ¿no? Eso se hace ya por un tema médico. Lenta velocidad al caminar, ¿no? Primero, mires, ¿no? Buscas una distancia que sea recta de 4 o 3 metros y le empiezas a decir camina. El paciente demora en caminar. Eso es un signo. Porque los adultos mayores sí demoran en caminar, pero hay otros que súper demoran, ¿no? Entonces, acá tienen que tener ese criterio. Y por último, el bajo nivel de actividad física, ¿no? El paciente todo el día está echado, no quiere ni caminar, no quiere levantarse. Él solo come y duerme, come y duerme. Entonces, basta que tenga 3 o más criterios, se considera que el paciente tiene síndrome de fragilidad. ¿Puede ocasionar este síndrome de fragilidad? Los síndromes geriátricos, como que caídas, insomnios, síndromes confuncionales, delirios, discapacidad física que puede generarse inmovilismo. Las caídas, el tratamiento que se da es actividad física regular, corrección de alteraciones visuales y auditivas que puede haber, ¿no? Como les dije, eso es lo primero que se debe detectar. Promocionar del buen estado nutricional. El insomnio, medidas generales y farmacológicos que se utiliza. El delirium también, en este caso se utiliza ya factores contribuyentes, ¿no? La mayoría de estos adultos mayores tienen delirios porque están tristes, extrañan a alguien. Entonces, ellos inclusive hablan solos, ¿no? Inclusive piensan que están con alguien o con su familiar, entonces lloran solos, tienen confusiones, hasta te confunden, te dicen, tú eres mi hija, o tú eres mi nieta. Algunos inclusive te hacen un parecido, ¿no? Tú eres mi sobrina, ¿no? Esos son delirios o confusiones. La discapacidad física, lo que se utiliza es factores etiológicos, fisioterapia, terapia ocupacional, medidas de prevención y complicaciones, ¿no? Ahora, esto es lo que también tienen que tener muy en cuenta. El esquema y mecanismo de lo que viene siendo la fragilidad o lo que puede ocasionar la fragilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Primero, recuerden, el esquema y mecanismo de desarrollar la fragilidad van a ser 3 aspectos. Primero, el envejecimiento, que es normal, que es un factor genético que todos vamos a pasar. Esto todos vamos a tener. Este es el primer mecanismo. El segundo es los malos hábitos. Si tú, desde tu adultez, has tenido sedentarismo, nunca te ha gustado hacer ejercicio, tienes un déficit nutricional, siempre has comido chatarras, gaseosas, pollo diario, chifita cada día, pollo broster cada día, y has abusado del alcohol y del tabaco, acá ya tienes un super criterio para empezar a tener una fragilidad. Ahora, ¿qué más? Los procesos, ¿no? Enfermedades o lesiones que has tenido a lo largo de tu vida. En este caso, pues te han detectado épocas. ¿Por qué? Porque fumabas mucho. Ya acá tienes una enfermedad de base. Te han detectado diabetes mellitus porque consumías demasiados glucorantes. Un otro factor de base. Te han diagnosticado hipertensión arterial. Ya. A ver, acá les doy un clip a ver si les interesa. Todos los adultos mayores, ojo, todos los adultos mayores van a tener una leve elevación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque en el envejecimiento, este proceso de envejecimiento, eso lo llamamos nosotros vasos sanguíneos. Ojo, es como una manguerita, ¿ya? Acá tenemos un vaso sanguíneo normal que va a correr sangre por acá. Y lo que corre sangre se le llama flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, los adultos mayores, ojo, este vaso sanguíneo se engrosa. Así. Se engrosa. Entonces, a esto le llamamos engrosamiento de las paredes arteriales. Cuando se engrosan, aumenta el flujo sanguíneo, o sea, la velocidad. Por eso en los adultos mayores la presión sube un poco. Pero los que han tenido malos hábitos van a sufrir sí o sí una hipertensión arterial. ¿Producto de qué? Del envejecimiento. Ojo, recuerden, si alguna vez le preguntan, creo que el adulto mayor tiene hipertensión, entonces a eso ustedes tienen que saber
Ojo, su presión arterial basal. ¿Cómo saco una presión arterial basal? Durante 15 días voy a tomar su presión arterial en las mañanas y en las tardes. Entonces, durante estos 15 días va a haber un número que siempre va a repetirse, por decir 90-70, 90-80, ¿no? Entonces, si siempre se repite este número, esta es su presión basal. Y cuando llegue a la edad adulta mayor, digan, ¿con cuánto está de presión? Está 100 sobre, no, imaginemos, ¿no? Su presión basal del señor era 110 sobre 90. En la adultez, ¿cuánto llega? 130 sobre 90. Ah, está haciendo presión arterial alta. No. Dices, no, señor. Su presión basal del adulto mayor era de 100 sobre 70. El envejecimiento ha hecho que las arterias se engrosen y por eso se ha elevado un poco. Esto, ¿qué es lo que vas a ver en tu adulto mayor? Primero, síntomas de la hipertensión arterial. Señor, ¿usted ve como puntitos blancos o como chispitas en el aire? Sí, sí, miro, ya. ¿Le duele la cabeza, la parte frontal, o sea, la frente hacia atrás? Sí, me duele mucho. Ahora, ¿usted sangra cada rato? Pues también es la epístasis, ¿no? El sangramiento nasal. Son signos casi clásicos de una hipertensión arterial. Por eso a las mujeres gestantes le decimos, ¿no? Cuando ves estrellitas así en el cielo, así en tu frente, que hay como puntitos blancos, sientes que te vas a caer, nos llamas porque está haciendo una hipertensión, ¿no? Entonces es lo mismo en un adulto mayor. Entonces, te dices esto, ya puedes considerar que está elevándose su presión, ¿no? Aparte en otros estudios. Pero lo primordial es esto, saber por qué sube la presión y saber cuál es su presión basal. Entonces, como estamos continuando, ya saben, estos tres factores generan que una disminución de la reserva fisiológica. Por ende, nos van a dar una fragilidad, o sea, un riesgo de discapacidad. Ahora, a esto, ¿qué le vamos a agregar? Los procesos interrecurrentes desencadenantes de infección. El señor o el adulto mayor cada rato se enferma. Esto también va a ser un producto para que desarrolle un tipo de discapacidad. Entonces recuerden, estos tres aspectos que nosotros vamos a tener viene siendo el envejecimiento, que es genético o proceso biológico normal. Después los malos hábitos que nosotros vamos a tener junto a las enfermedades de base que vamos a presentar, nos van a generar una disminución de la reserva y por último la fragilidad. Ahora, estando adultos mayores ya y estamos con fragilidad, nos enfermamos cada rato, ya con esas enfermedades, si no lo tratamos, nos va a generar una discapacidad. Acá les mencionaba las características de las enfermedades del adulto mayor. ¿Ve? Viene siendo atípico la lorvada porque no presentan los mismos síntomas. Patología porque tienen demasiadas patologías para los adultos mayores, también van a tener muchos fármacos. Dificultad de diagnóstico terapéutico. Esto va a ser muy predecible, ¿no? Porque va a ser difícil diagnosticar cualquier enfermedad para estos adultos mayores porque presentan enfermedades atípicas, ¿no? Como les contaba del señor de una peritonitis, ¿no? Que vino así caminando y al rato se le detectó. De rehabilitación y problemas éticos. Acá también hay que hacer un hincapié. Los problemas éticos vienen más que nada de los cuidadores, que puede ser el padre, la hija, el hijo o también el auxiliar de enfermería. Hay algunas personas o adultos mayores que se comportan de una manera distinta, ¿no? Por decir, como les digo, se comportan como niños. Los adultos mayores no pueden ser excluidos. Y si tú les excluyes de tu mesa, ellos se sienten solos. Entonces, lo que les deprime a ellos es el estrés. Cuando se genera estrés en los adultos mayores, lo que va a provocar es una disminución de la... Va a ser una persona solitaria, va a ser una persona amargada. Entonces, todo el mundo lo va a ver como una persona amargada y nadie va a querer acercarse. Pero no es porque él sea amargada, sino porque ha desarrollado como un caparazoncito para que no le afecte. Entonces, a esta persona le quitas esta depresión o estrés que tiene sobre el afecto. Lo que va a ocurrir es que va a aumentar, en este caso, su apetito, le va su afecto social. ¿Y qué va a ser? Un adulto mayor que se reincorpora a la sociedad.
que no ha necesitado de tratamientos, de diagnósticos, nada, sino simplemente psico o psicológico. Esto es lo que tienen que aprenderse, por favor, la valoración. Esta valoración es lo que se toma en los establecimientos o en cualquier entidad que van a pasar. La valoración tiene que ser tanto biomédico, psicológico, funcional y social. Biomédico, ¿por qué? Acaban las enfermedades. Psicológico, por la soledad o estrés que va a generarse. Función, en este caso, todo lo que él está haciendo, y social, de cómo se está relacionando con el entorno. Entonces, lo que hacían antes era simplemente dedicarse a este tema biomédico, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? El ejemplo mismo que les puse. El señor viene con una desnutrición no tan severa, ¿no? Una desnutrición aguda. Después viene con, en este caso, mencionan que el señor no se relaciona con nadie, quiere estar solo todo el día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le llevan al psiquiatra y le empiezan a dar ansiolíticos. El señor peor se pone, ¿no? Entonces, resulta que este señor lo que tenía era un problema, en este caso, psicológico. Sentía el señor que nadie lo quería, los rodeaban. Entonces, no enfocaron la parte psicológica, o tal vez la parte funcional, o tal vez la parte social. Por eso es que se evalúa todo, no solamente la parte de la enfermedad, también se evalúa cómo vive con sus hijos, vive solo, no vive solo, usted hace sus cosas por sí solo, va al baño, compra su comida, lava su ropa o se baña solo, usted también vive con alguien o va a visitar a alguien, tiene vecinos, se relaciona con ellos. Todo esto es importante en la entrevista porque de acá sale el problema. Tal vez él pueda venir con un dolor de cabeza, un dolor de barriga, pero le hables del tema social o psicológico y se le pasa. Porque es un problema más, no solo es una parte médica o biológica, entonces por eso es importante evaluar biomédica, funcional, psicológico, social, porque esto sí o sí en cualquier entrevista te van a preguntar. Es una valoración geriátrica integral. Allá una valoración es donde tú vas a evaluar al paciente mediante una entrevista, evaluar la parte biomédica, psicológica, funcional, social. ¿Qué es la valoración integral geriátrica? ¿No? Primero empezamos por la parte médica, que es primero la valoración nutricional, la historia farmacológica, la fragilidad si presenta o los síndromes geriátricos, ¿no? Entonces la parte médica se encarga de esto. Primero vamos a ver si está con un buen peso, si está tomando medicamentos, si tiene patologías, si tiene fragilidad, lo que ya les hablé del criterio del síndrome de fragilidad, si presenta algún tipo de síndrome geriátrico. Luego nos vamos a la situación cognitiva. El paciente sabe qué día estamos, qué fecha estamos, cuál es su nombre, dónde se encuentra. Situación afectiva, vive solo, vive con su hija, vive con el vecino, con el tío, con la tía, dónde vive, cómo se comporta, cuando come, cuando se sienta, cuando se baña, vive solo, de qué manera la van a visitar cada cuántos días, su sueño, duerme bien, no duerme bien, grita, se despierta cada rato. Entonces, imaginemos, no duerme bien, tiene mucho insomnio. Entonces, ¿qué es lo que primero van a decir? El psiquiatra da ansiolíticos para que duerma. No, pero tal vez este sueño es por algo. No, insomnio por algo, tal vez porque extraña a sus hijos, extraña a su mamá, extraña a su papá, no sabemos. ¿Se trata esto? No hay necesidad de una farmacología para tratar esto. Entonces, por eso es importante la entrevista. Pues el entorno. ¿Tiene familiares vivos o no? ¿Sus hijos dónde se encuentran? ¿Su señora es viudo, casado, soltero? ¿Sus vecinos cómo lo tratan? ¿El soporte social recibe algún apoyo por el Estado? Imaginemos pensión 65, mi vivienda, techo propio, no sé. Y la parte espiritual, ¿es en Dios, eres ateo? Porque la mayoría de adultos mayores se basan en la parte espiritual, ¿no? A veces no tienen este insomnio por el miedo a la muerte. Hay casos, tienen miedo a la muerte. Tú le tocas el tema espiritual y el sueño profundo. Entonces, por eso miren cómo es importante relacionar esto. No solamente es esto. La mayoría que ahora hacen es verificar solo esto, si tiene síndromes, fragilidad, historia, valoración, pero no ven lo resto, ¿no? Y el enfoque en sí de los adultos mayores está en esto, la parte emocional, social que tienen. Aquí están las valoraciones geriátricas que tal vez ustedes van a utilizar o ven algunas clínicas o centros geriátricos, ¿no? Para hacer una valoración integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Para hacer una valoración clínica, ya saben, primero lo tradicional que van a hacer, ¿no? La anamnesis y exploración. Primero ver cómo está la cabeza, el cuello,
la parte clínica, ¿no? Que netamente el médico va a evaluar. Después tenemos la valoración funcional y para esto tenemos algún tipo de, en este caso, materiales, ¿no? Tenemos la actividad básica que viene a ser el Bartel, podemos utilizar el índice de Bartel, de CAS, de Cruz Roja, también para hacer la actividad de instrumentales, ¿no? Pueden utilizar, en este caso, el cartel del Lawton o Brody. Para ver las caídas pueden utilizar el cartel del Doughton, Trump, Morse, netamente hospitalario. Las caídas, el test de Gurling, el TUG o la velocidad de la marcha. Para el estado nutricional utilizamos el Mini Nutritional Assessment, que es el MNA, ¿no? Es el más recomendable. Para detectar la variación mental, perdón, para diagnosticar la variación mental utilizamos primero, en este caso, dos tips, ¿no? Primero, evaluar el área mental, el deterioro cognitivo, ¿no? ¿Cómo está? Para eso utilizamos escalas de MECO-Lobo o FAIR. El área afectiva para detectar depresión utilizamos la escala del SAFE o la ansiedad o depresión, el Goldberg. Para la valoración social utilizamos primero el sobrecarga cuidador, que es la escala de SAR o el índice de esfuerzo cuidador. Para verificar la valoración sociofamiliar utilizamos hogar familiar, el Gijón o los recursos sociales CARCS. El anciano frágil o de riesgo utilizamos índice de Barber. El apoyo social percibido es Dweck-Unki o el social Díaz-Vega, ¿no? Entonces, para evaluar todo lo que le estaba mencionando, utilizamos cualquiera de estos índices. Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos y hacer su valoración integral. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de geriatría. Quiero recordarles que este tema es demasiado amplio. He tratado de sacar las partes más específicas para hacer una buena dotación que nosotros tengamos, ¿no? Porque esto es lo primordial. Que las enfermedades de nosotros tal vez detectar por sintomatologías así, se puede hacer, ¿no? Pero es netamente médico, pero también es bueno conocer. Pero acá, ojo, esta valoración es lo más primordial. Es como decir, ¿no? Cocíname, yo te digo, cocíname, no sé, un arroz con pollo, ¿no? Pero te doy 5 soles. Vas a decir, pero ¿cómo? Ni el arroz nomás se va a ir ahí, ¿no? Entonces tú vas a priorizar que un arroz y un pollo nada más, ¿no? Lo mismo, en la evaluación genética, la mayoría prioriza esto, biomédico. No se va a lo psicológico, no se va a funcionar y no se va a lo social. Por eso ustedes como auxiliar de enfermería, tómense el tiempo. En algunas clínicas o centros geriátricos, o tal vez cuando a ustedes los lleven para otro lugar, tal vez en una casa, cuando trabajen o los lleven, siempre pregunten, ¿cómo estaba el señor antes? ¿Vive con alguien? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se comporta con los vecinos? ¿Duerme bien? ¿Está tal vez con sueño? ¿No? Entonces, con esta parte nada más. Recuérdense con esto. La situación cognitiva, ya saben, le preguntan cómo estás, cuántos años tienes, de dónde eres. Te cuento su historia, ¿no? ¿Dónde vivía antes? ¿Cómo era de pequeño? ¿Qué hacía de pequeño? Situación afectiva, le preguntas, ¿tus hijos te vienen a visitar? O si es que tal vez vive dentro de su casa de sus hijos, le dices, ¿cómo se comporta tu hijo? ¿Te compra algo? ¿Te saca a caminar? ¿Te saca a pasear? ¿Viene a visitar? ¿Te muestra cariño? ¿Te abraza? ¿Te besa? En el sueño, ¿usted estás durmiendo bien o no puedes dormir? ¿Qué te incomoda? Si te despiertas en las noches, ¿por qué te despiertas? Entonces, ellos hablan. Si tú les preguntas, hablan. Y le preguntas también sobre el entorno. ¿Cómo es tu entorno? ¿Tus vecinos cómo se comportan contigo? ¿Te traen algo? ¿O tú cómo eres con ellos? ¿Los saludas? ¿Te saludan? El soporte social de igual manera. ¿Recibes apoyo de alguna entidad? Algunos tienen ONGs, ¿no? Reciben apoyo de las ONGs o la iglesia y el tema espiritual también. ¿Crees en Dios? ¿Qué le pides a Dios? ¿O sientes que Dios está haciendo contigo? Entonces, todo esto Él te cuenta. Primero lo que va a hacer es un desahogo. Después de ese desahogo, vas a empezar, inclusive tú misma vas a empezar a diagnosticar que tal vez no está durmiendo bien, que tal vez no está comiendo, por qué tal vez se comporta así. Entonces vas a descubrir al Señor, ya no vas a tratar esto de acá, sino esto, porque esto obviamente cualquier enfermedad se va a tratar con valoración nutricional, historia farmacológica, fragilidad y síndromes geriátricos, ¿no? Entonces para esto sí, en este caso el médico tiene que tomar muchos exámenes, etcétera, pero tal vez el enfoque no es por esto, sino por alguna de estas causas. Ustedes como auxiliar de enfermería, esta es su función netamente
tratar de buscar también soluciones, porque el médico puede detectar muchas patologías, pero ninguna le va a hacer bien. Tú detectas cualquiera de estos y el paciente mejora, ¿no? Y eso es muy bonito cuando el adulto mayor, ojo, se mejora, lo ves cómo camina, pues, lo ves cómo ha entrado y ves cómo está saliendo. Entonces, para ti es como un triunfo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscarle en sus pacientes. Bueno, chicos, si tuvieran preguntas, dudas, por favor me las hacen llegar por el chat. Rodrigo, eso va a depender mucho del médico. Se puede utilizar, en este caso, la mayoría utiliza captopril, ¿no? Captopril, enalapril. Eso va a depender mucho de cómo está acarreando su hipertensión, producto de qué es. Algunos, por decir que sufren de colesterol alto, también son producidos por eso. Entonces, no solo toman un tratamiento para la hipertensión, sino múltiples tratamientos. Entonces, eso va a depender mucho del diagnóstico, del tiempo, de cuánto ha sucedido, hace cuánto está con esto, sintomatología que tiene, si hay alguna enfermedad que está desencadenando esto, entonces se basa en eso, ¿no? Pero si es solo hipertensión, el diagnóstico y en este caso de cuánto estamos hablando de la hipertensión, ¿no? Si es una hipertensión arterial crónica, aguda, severa, inclusive otros medicamentos que son mucho más potentes, ¿no? Pero eso va a depender mucho del médico geriatra. Lo que sí tienes que preocuparte, Rodrigo, no es en qué tratamiento va a recibir, tienes que ver la indicación que tiene, la dosis que va a prescribirse y a su vez, en este caso, al paciente, ¿no? Si tú estás, por decir, en una casa cuidando a un adulto mayor, tienes que ver 10 veces la indicación para ver primero la dosificación, porque algunos no toman una tableta completa. Por decir, en enalapril viene de 10 inclusive, ¿qué tal te piden 5 y tú le das todo? Bajas totalmente su presión, ¿no? Lo que a ti te debe importar es la prescripción y la indicación. Sí, tomen en cuenta eso, por favor. Si van a trabajar en un centro hospitalario o centro geriátrico, no van a trabajar con uno o dos adultos mayores. Van a trabajar con 5, con 6, con 7, con 8. Revisen, por favor, varias veces la indicación. A ver, imaginémonos, la indicación es en alapril 5 miligramos cada 24 horas, ¿no? Pero tu pasteo, en este caso, la cápsula viene de 10 miligramos de enalapril, ¿no? La prescripción, ¿cuál es esta? La indicación, perdón. La indicación es esta, 5 miligramos. La medicación viene en 10. Entonces, algunos lo que hacemos, lógica, es la pastilla, ¿no? Darle la mitad al paciente. Y esos son 5 miligramos. Esta es la indicación, ojo, que se tiene que cumplir. Ahora, por decir, imaginemos, el señor recibe 20 miligramos, ¿no? Solo viene de 10, tienes que darle 2 pastillas, obviamente. Por eso, siempre revisen la indicación del paciente. Ojo, ojo, es muy importante. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber participado, en este caso, en esta ponencia. Recordarles de igual manera que existen varios temas respecto a geriatría. Pueden consultar con señorita encargada por los números de WhatsApp que aparecen en pantalla. De igual manera, pedir el material de estudio, el certificado y a su vez, en este caso, la clase grabada, ¿no? Recuerden también visitar a la página, ver también los temas que ya se ha tocado y si es de su agrado también pedirlas, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por asistir a esta ponencia y espero verlos en las próximas ponencias que se está organizando. Muy buenas noches.